Yo estoy consciente que la mayoría de nosotros, si no por decir todos nosotros, cuando pensamos en este domingo de Pentecostés, la imagen religiosa que nos viene al pensamiento, la imagen que se forma en nuestro cerebro, es la de un grupo de hombres, 5 de un lado, 6 del otro, en el medio una figura femenina que es la Virgen, en un lugar donde están casi todos mirando hacia arriba, con un gesto de oración, un gesto casi como de contemplación, y sobre la cabecita de cada una de estas 12 personas, suspendida en el aire, hay unas llamitas de fuego, y uno mira más hacia arriba en la representación, hay una palomita blanca de alas abiertas, y de la palomita se desprenden 12 rayos, y cada rayo pues termina en esta llamita que está dando, como revoloteando, ¿no?, en la cabeza de estas 12 personas. La razón por la que esta imagen es tan fuerte es porque el artista se inspira en el relato de los Hechos de los Apóstoles y la representa en pinturas a través de los siglos, como yo se lo acabo de decir. Ahí a la entrada hay 2 banners y uno de ellos, o los dos creo, está representado con la palomita, los 12 rayos y las 12 llamitas de fuego. El arte religioso realmente forma nuestra imaginación religiosa y eso es bueno, eso no es malo. Pero en esta mañana yo quisiera que hagamos todos un esfuerzo y poner a un lado esta imagen visual, artística, religiosa de las 12 llamitas, la palomita blanca y los 12 individuos recibiendo estas llamitas y fijarnos en el Evangelio. El Evangelio que yo acabé de proclamar está tomado del Evangelio de San Juan. Y el texto de Pentecostés, como lo presenta el Evangelio de San Juan, es totalmente diferente a esta imagen tan familiar de nosotros, de las 12 llamitas, el Espíritu, la palomita blanca y los 12 individuos. Sin embargo, sean 2 relatos totalmente diferentes, incluso en el tiempo, en un momento diferente también, los frutos son los mismos. Los frutos de Pentecostés son el perdón del Padre, el perdón del Hijo, es la paz que nos regala el resucitado, el Shalom, 2 veces lo dice el texto hoy, es el don de la sanación de relaciones en aquella comunidad naciente, es un don definitivamente de fortaleza, es un don de transformación profunda en la vida de aquellos primeros seguidores de Cristo y definitivamente el último fruto es la misión. En ambos textos son enviados a proclamar el Evangelio, la buena noticia, el reino de Dios. Pero la forma en que se relatan son totalmente diferentes. Y yo quiero concentrarme en la del Evangelio, que es la que menos familiar es para nosotros, porque generalmente los artistas religiosos nunca han presentado a Pentecostés como lo presenta Juan, sino como lo presentan los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, vamos a ver el Evangelio de hoy. En San Juan, el don del Espíritu es inmediatamente el fruto de la resurrección. No hay tiempo de espera en el Evangelio de Juan como lo hay en los Hechos de los Apóstoles. Juan nos proclama que el don de Cristo levantado de la tumba es el don de su propia vida, el don de su propio ser, y eso es su espíritu. Pagola, que es el padre que yo voy a usar su reflexión para crear la mía, comienza la suya diciendo que es importante darnos cuenta que el evento de Pentecostés ocurre en un lugar familiar, en un espacio familiar para aquellos primeros discípulos de Cristo. Era el lugar donde habían celebrado la última cena con Jesús y ahora, después de la crucifixión, están encerrados en este mismo lugar. Y este lugar, que era un lugar de recuerdos,
hermosos, ya es un lugar que no tiene brillo. Han cerrado puertas y ventanas. Juan, que es un evangelista que le presta mucha atención a los detalles, dice en el texto que ya estaba oscureciendo afuera. Las mismas tinieblas, las mismas sombras que están ocurriendo afuera, están ocurriendo también dentro de este espacio de ventanas y puertas cerradas. Y es una metáfora muy buena que expresa el estado emocional y espiritual de aquel grupo de hombres y mujeres. Es un espacio de penumbras, es un espacio de miedo, es un espacio donde no se puede encontrar a Dios, ni siquiera se encontraban ellos mismos porque ya no tenían ni identidad, no sabían quiénes eran, no sabían para dónde iban, no sabían lo que iba a pasar. Es un lugar que representa mucha desolación, es un lugar de aislamiento, es un lugar de muchos temores y es un lugar donde no hay ni siquiera una visión del futuro. Y no es muy difícil para nuestra imaginación entrar en el estado anímico y espiritual de este grupo de gente y pensar cómo estarían sintiéndose, qué estarían pensando. Yo estoy seguro que en la mente de toda esta gente había una pregunta. La pregunta era, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? No está aquí ya. Estamos en un espacio que es familiar, pero ya ha dejado de ser familiar. Ya no brilla con la luz cuando Jesús estaba presente. Y me imagino que la respuesta era el silencio. No había dirección ninguna. Y están atrapados y tienen miedo de que lo mismo que le ocurrió al maestro le iba a ocurrir a ellos. Puertas y ventanas cerradas. Y Jesús aparece. A mí siempre me gusta señalar que el resucitado no llega de afuera. Los textos donde aparece el resucitado en estos contextos de puertas y ventanas cerradas y de penumbras, que Cristo emerge en medio de ellos. Y es una imagen bella porque te puedes imaginar a este grupo de gente en esta oscuridad y pronto descubren que va surgiendo una luz en mitad de ellos, que es el Cristo resucitado. Es como un manantial que surge en mitad de esta reunión. Y Cristo ya estaba presente, pero el miedo, el dolor, la confusión, la desorientación era tan grande que no podían verlo. Y Cristo decide, por falta de mejor palabra, irrumpir en el corazón y en los pensamientos y en la voluntad de aquel grupo. Y lo primero que hace esta presencia que emerge como un manantial, esta irrupción del resucitado en mitad de ellos, lo primero que le ofreces es paz. Y el texto, repito, lo dice 2 veces. Mi paz les doy. La integración, la salud, la vida, se las doy. Paz, el shalom famoso hebreo. Todo lo mejor de Dios se los regalo. Paz. Y una vez más, el crucificado enseña su costado y sus manos y se manifiesta ya como el glorioso y transformado Señor de la historia, Cristo. No son 2 personas diferentes, es la misma, hay una continuidad. El glorificado Señor de la vida lleva en su cuerpo las marcas de su muerte. Ellos se las enseñan para que no quedara ninguna duda. Las tinieblas empiezan a disiparse, la visión empieza a llegar, van descubriendo poco a poco quiénes son, para qué son, cuál es misión, y llega poco a poco la fuerza. Y todo es por el regalo de la paz, el shalom, y enseñar su costado y enseñar sus manos. Pero el momento realmente transformativo, el momento culme del relato pentecostal en el Evangelio de Juan, es el momento en que el Cristo resucitado sopla aliento, su espíritu, en la vida de este grupo de personas que estaban muertas. Es el momento en que el Cristo da vida, da aire, su aliento y sopla sobre ellos. Si hay una narración en el Nuevo Testamento
que recrea de una forma bellísima y más profunda todavía la historia de la creación del primer ser humano, es esta del Evangelio de San Juan. Busquen el capítulo 2 en el libro del Génesis, el comienzo de la creación. Y Dios creó una figurita de barro, pero no dejaba de ser figurita de barro. Y esa figurita de barro no comienza a ser humana y no empieza a hacerse luminosa y no comienza a tener vida y movimiento y libertad y razón hasta que Dios, dice el texto, sopló por sus narices su aliento. Y es el momento en que la figurita de barro se llena de vitalidad. Es el momento en que Cristo más tarde va a soplar aliento en la vida de un grupo que estaba muerto. Es el momento en que su vida comulga con la vida muerta de este grupo de hombres y mujeres, donde finalmente van a transformarse en un cuerpo vivo, hasta que Cristo sopla su vida en la vida de esta gente. Antes sabemos que físicamente podemos vivir un número de días sin agua y podemos vivir aún más días sin comer. Tápate la nariz 3 minutos. ¿Qué te va a pasar? Te vas a morir y vas a tener, si sobrevives, tremendo daño cerebral. No podemos vivir sin respirar. Podemos vivir un tiempo sin agua y un tiempo más largo sin comida, pero el tiempo en que vivimos sin respirar es cuestión de segundos. Si Cristo deja de soltar su aliento en tu interioridad y en la mía, tú y yo seremos como una hierba que se va secando y al final moriremos. Necesitamos el aliento del resucitado. Es el aliento que nos convierte de figuras inertes de barro en figuras llenas de vida. Sin el aliento de Cristo no vivimos. Necesitamos ese aliento. Ese aliento es un don. Ese aliento llega inesperadamente. Piensa momentos en tu vida y en la mía donde hemos estado realmente en el piso, donde nos sentíamos que no teníamos orientación, nos sentíamos agotados, nos sentíamos profundísimamente tristes, desencantados. Y en un momento tuvimos que cerrar los ojos y físicamente, ¿qué es lo que hace uno en esos momentos? Respira. Y en esos momentos, de alguna forma, pudimos levantar el pensamiento y el corazón a Dios. Y de una forma casi milagrosa, volvimos a levantarnos y volvimos a respirar y volvimos a tener vida y volvimos a sentirnos no figuras muertas. Porque el don del Espíritu es pura vida, es puro amor, es pura fortaleza. El aliento de Cristo es pura sabiduría. Se nos encendían los bombillos, por así decirlo. Son los momentos en que tenemos visión, tenemos un sentido de quiénes somos, y son momentos en que finalmente sentimos para qué vivimos y por qué existimos, y cuál es mi propósito y cuál es tu misión. Esos momentos en que hemos sentido que Dios ha soplado vida, aliento, su propia vida en ti y en mí. Quizás en este domingo de Pentecostés tú y yo todavía nos encontramos con unas cuantas puertas y ventanas cerradas en nuestro interior por dolor, por miedo, por inseguridad. Yo estaba pensando esta semana incluso en gente que quizás esos momentos difíciles de oscuridad, de soledad, de miedo que tú y yo hemos vivido, quizás son incluso necesarios para poder después entonces descubrir y vivir plenamente la gratuidad que es el aliento de Cristo Jesús, su Espíritu. Es casi como una escuelita que uno tiene que ir y pasar
para poder decir después, wow. Porque en el fondo, tú y yo no podemos crear el Espíritu. Tú y yo no podemos producir el Espíritu Santo. Tú y yo no podemos ni siquiera forzarlo. Lo único que nos queda hacer es hacer lo que hicieron esta misma gente en aquel día en Jerusalén. Esperar. Pero esperar no en desesperación, esperar con una profunda confianza y convicción de que pasaremos momentos de puertas y ventanas cerradas, enllavadas, pero Dios siempre emerge. Dios surge como un manantial y Dios sopla su aliento, su espíritu en nosotros y nos vuelve a levantar y nos vuelve a reanimar. Vamos a tomar un momento en silencio en esta tarde de Pentecostés. Respira profundo. Y al respirar profundamente, pídele al Señor respirar también vida, su aliento. Conozco una persona muy cercana a mí que hace años atrás estaba pasando un momento muy difícil y empezó a tener dolores de pecho. Y estaba convencida de que tenía un problema ya cardíaco producido por la ansiedad que vivía. Y fue un cardiólogo, y el cardiólogo a los 5 minutos le dijo, lo que tú tienes es dolor muscular en el pecho porque no respiras. La respiración la había cortado muchísimo y no se daba cuenta y le dolía el pecho. Dejamos de respirar, morimos. Así que en esta mañana, esta tarde de Pentecostés, respira profundamente. Y respira también el aliento de Cristo, el que nos saca de puertas y ventanas cerradas a la luz y nos da nueva vida y nuevos comienzos. Ese es el regalo del resucitado, una nueva vida.